Este es el rumbo de la tarde. Para que tú veas que yo puedo invitar a aquel individuo. Hoy tenemos la entrevista, por ahí viene, ya en breve, pero quería establecer que el tema nodal, salvo Medusa, es el tema de la ley de extinción de dominio. Todo el mundo sabe cuál es la postura que yo tengo con respecto a ese libelo. Ese sí es un libelo, de verdad, eso sí es una locura. Se grande. va a conocer hoy en el Senado el proyecto. Y se va a aprobar hoy. Entiendo que no, creo que no se va a aprobar, no está todavía el consenso de todos los diputados y senadores con relación al proyecto. Sí, pero en el Senado todo el mundo está con eso, porque tú viste que el senador de la provincia Santo Domingo, que es el adalid de esa afrenta en contra del pueblo dominicano, normal, porque ese señor no sabe lo que es el pobre y quiere santificar su riqueza. Él no está cuestionado, está en su poder, está en el gobierno, su gobierno es parte de su partido político. El gobierno tiene un compromiso de aprobar esa afectación del pueblo dominicano. Obviamente estamos hablando de una ley que margina las garantías penales sustantivas, por eso esa ley de extinción de dominio saca del ámbito del derecho penal un asunto que es propio del derecho penal y lo lleva al terreno del derecho civil. ¿Para qué? Para que no haya garantías, para que no haya derechos, para que no haya una afectación positiva, para que la Constitución en ese estadio situacional no impere. Eso es la ley de extinción de dominio, no es otra cosa. Se la van a poder poner bonita, le van a decir que es para recuperar lo robado, eso es mentira también. Cuando le digan también a ustedes que esa ley, lo que tiene, la retroactividad no se discute, ellos utilizan otro término. ¿Cuál es, Daniel, el otro término? Retrospectividad. La retrospectividad, que es lo mismo. Que es lo mismo, exacto. Mira, porque me gustó lo que tú dijiste, Valentín, y es con relación al senador. Ese mensaje que él ha utilizado, para mí hay que tomarlo con pinza, porque parece como que va a buscar a la oposición que tú vas. Entonces parece que es una ley que se está haciendo para buscar a la oposición y no una ley que, como bien dice la ley de extinción de dominio, para obviamente esos bienes ilícitos, poder que se hayan originado de manera ilícita, volver al Estado. Pero a mí me da un poquito de miedo esa estrategia comunicacional que ha utilizado hoy en día el señor senador, porque parece como una persecución política que van a realizar con esa ley. Lo primero que el senador tiene dos moscas que le andan en la cabeza. Dice don Miguel que él admira a la persona que tiene capacidad de hacer dinero, pero no hay que ser tan inteligente a veces para tener dinero. Y esta persona sin carácter promueve una ley y que me perdone él, bueno, que me perdone el país, porque creo que es la primera vez que me estoy refiriendo a una persona y personalizando las cosas. Y bueno, pido perdón por eso y vuelvo atrás. Vuelvo sobre mis palabras para decir lo siguiente, que me perdone el senador. Pero lo que sí debo decir es que esta ley no le produce ningún ganancial a la República Dominicana. Ninguno. Usted puede buscarlo por donde lee su santa voluntad. Eso no hay forma de que produzca una sola ganancia. Lo primero que es un engaño. Lo segundo es que no es de la idea de nadie aquí. Nadie ideó esa ley. ¿Qué usted viene diciendo? Y que una iniciativa del legislador tal. ¿Qué iniciativa? Si usted no fue que escribió nada de eso, ni un párrafo de eso. Simplemente es una ley enlatada, un copy-page que se trae de otros países que tienen una problemática que nosotros no. No se puede aplatanar. ¿Por qué? Porque el sistema legal de la República Dominicana no permite que una cosa como esa, porque no se le puede llamar de otra forma, no permite que un disparate como ese entre a formar parte del cuerpo legal de la República Dominicana. Cuando le digan, y finalmente de mi parte, para que entremos con Surún, cuando le digan que una cosa legal no puede producir, una cosa ilegal no puede producir efectos legales, díganle que eso es una porquería también, porque la misma independencia es un acto principio de ilegalidad, y la muerte de Trujillo, que fue un homicidio definido por la norma, se considera como un ajusticiamiento produciendo efectos legales de heroicidad a las personas que lo cometieron. Eso es un disparate. Bueno, y después de esa misiva que ha lanzado nuestro querido Valentín Medrano, vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy. Es el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el señor Miguel Surún. Bienvenido, Surún, ¿cómo está? Por la gracia de Dios Todopoderoso, súper bien, feliz de la vida, a escuchar a Valentín y a todos los integrantes de ese formidable equipo. No sé si estará por ahí Miguel, el tocayo, Miguel Guerrero. Acaba de huir por la izquierda, no mentira, tuvo que salir un momentito.
Soy todo oídos. Bueno, nosotros nos enteramos esta tarde de que precisamente el CAR depositó ante el Senado de la República su posición sobre el proyecto de ley de extinción de dominio que tanta opinión ha generado y debate, pero también nos llamó la atención la declaración de que hay una denuncia de sabotaje contra la pieza legislativa. Entonces, la semana antepasada estuvimos viendo cómo los dos partidos mayoritarios se echaban en cara uno al otro de que era el otro quien estaba saboteando pues la pieza. Entonces yo quiero escuchar la opinión de quien dirige el gremio de abogados de la República Dominicana, el principal. ¿Cuál es su postura sobre el tema? Mira, nuestra posición es muy sencilla. Nosotros entendemos que la República Dominicana urge la aprobación de un instrumento eficaz que permita recuperar el patrimonio producto de manera directa o de manera indirecta de actividades reñidas con la ley, muy especialmente el narcotráfico, la corrupción en procesos en materia de extinción de dominio. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende favorecer, en primer lugar, con la aprobación de una ley natimuerta, una ley nula por haber sido aprobada sin la mayoría de las 2/3 partes, para beneficiar y consagrar la exclusión de la elusión fiscal. La elusión fiscal no es más que el acto de evadir el pago de obligaciones tributarias, léase, impuestos, mediante maniobras fraudulentas por parte de empresarios mediante la utilización de determinados mecanismos antiéticos, como es el hecho de colocar en paraísos fiscales pues grandes sumas de dinero. Surún, disculpa. Definitivamente es el objetivo primario, la protección de la corrupción empresarial en la República Dominicana y la corrupción administrativa en sentido general. Uno de los argumentos que ha puesto precisamente ambos partidos es que se pudiera utilizar esta ley como una herramienta de persecución política. Sin embargo, ustedes establecen otro aspecto de la discusión que está más orientada a proteger al empresariado. O sea, con frecuencia hemos escuchado de parte y parte que es un tema político, pero ahora lo interesante es que ustedes plantean que puede ser un tema con la elusión y con las empresas offshore. Mira, en los últimos 50 años la corrupción administrativa pues, ha empobrecido de manera extraordinaria la República Dominicana y ha enriquecido a determinada clase de políticos, pero la corrupción empresarial ha afectado del mismo modo y quizás mayor que la corrupción administrativa las posibilidades de desarrollo de la República Dominicana, ya sea mediante la obtención de determinados permisos adquiridos mediante tráfico de influencias, ya sea mediante mecanismos fraudulentos que le permiten evadir el pago de determinadas tasas, estableciendo que pagos por servicios que son brindados en la República Dominicana, pues vayan a parar directamente a paraísos fiscales como en Panamá, como específicamente Bahamas, Nevis y otros lugares donde se les concede determinadas ventajas fiscales. Eso debe establecerse. ¿Qué es lo lógico? Que se incluyan todos los ilícitos, todos los delitos posibles, tanto desde el punto de vista de la corrupción administrativa como la corrupción empresarial, pero al mismo tiempo se consagren las garantías procesales correspondientes de tal manera de que no sea posible que exista algún tipo de abuso o extorsión o se instrumentalicen los procesos de persecución en materia de extinción de dominio con fines políticos o fines empresariales, porque aquí siempre se habla de la utilización de su mecanismo de punto de vista político, pero también hay empresarios que son capaces de absolutamente todo. Exacto, Surún, una pregunta. ¿Qué usted opina sobre el término retrospectividad que está en la ley de extinción de dominio, o sea, en el proyecto? Mira, yo particularmente digo las cosas tal y como son. La retrospectividad es exactamente igual que la retroactividad. A mí no me van a hablar de que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Esa disposición evidentemente es necesaria para las ansias de justicia de determinados segmentos de la sociedad, pero va a entrar
en franco ataque referente al principio de la irretroactividad consagrado en nuestra Carta Magna. ¿Cuál es nuestra posición? Bueno, vamos a aprobar la ley con el principio de irretroactividad o irretrospectividad, como ustedes lo quieran llamar, pero es exactamente lo mismo, y que sea el Tribunal Constitucional que decida la forma, el mecanismo y si es posible implementarlo de esa manera. En la actualidad es importante hacer constar las reglas del juego establecidas, lo que es, y de nada vale que uno diga una cosa por otra. Efectivamente, la Constitución prohíbe que situaciones jurídicas consagradas, constituidas en función de legislaciones anteriores, pues puedan ser modificadas, y se prohíbe de manera expresa cualquier tipo de irretroactividad. Y retroactividad es que te apliquen una legislación hoy para aplicarla a situaciones que ya se consolidaron en el pasado. O sea, a mí que lamentablemente la gente hay que decir las cosas como son, pero que el Tribunal Constitucional decida. Ahora, una cosa es retroactividad y otra cosa es estafar a esta sociedad diciendo que tú apoyas la ley de extinción de dominio y la quieres aprobar violando el procedimiento de aprobación de leyes consagrado en la Constitución, para que el Tribunal Constitucional sea el que se eche el muerto y la declare inconstitucional, como hizo con el Código Penal, como hizo con la propia ley del colegio. Surún, eso es una estafa Surún, a esta sociedad. Vamos por parte, como dicen los cirujanos. Hay gente que dice que precisamente el sabotaje, por un tema de muchas cosas que han pasado, el presidente se ha reunido con los legisladores para tratar el tema. Se habla de una presión de Estados Unidos, quien no tiene la ley en su propio sistema, sin embargo la promueve en países de América Latina por la debilidad institucional que existe. Pero entonces me parece interesante que mucha gente ha señalado que el sabotaje viene de los propios legisladores del partido oficialista, por el tema de precisamente dejar que sea en últimas instancias que se declare inconstitucional. Entonces, ustedes como CART han avisado de un sabotaje. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Quién es el que está saboteando? ¿A qué ala, a qué sector se le puede decir, no, mira, el sabotaje viene de tal parte? Porque hemos estado, como dije anteriormente, presenciando cómo el PLD y el PRM se tiran a la cara que no, que ustedes no quieren, y la fuerza del pueblo también. La fuerza del pueblo. O sea, ¿quién es que está saboteando la ley? El sabotaje proviene fundamentalmente de aquellos que pretenden establecer el carácter ordinario a una legislación que es a todas luces orgánica. Es como cuestionar que el agua moja, y no entendemos cómo se pretende justificar eso sobre la base de la negativa a incluir la ilusión fiscal. Si el problema, lo que está pidiendo la oposición, es que se incluya la ilusión fiscal para aprobarla como orgánica, pero acepten. ¿Cuál es el problema? Pero ahí los diputados y senadores del partido de gobierno han mencionado que esa ley no trae delito y que el tema de la ilusión es un delito porque no está en el Código Tributario. ¿Qué tú opinas con relación a ese argumento que...? Eso es totalmente falso. Eso se constituye la ilusión fiscal contra esos empresarios que se han robado miles de millones de dólares en los últimos 20 años y que todavía se lo están robando. Exactamente. Yo te quería comentar, bueno, aparte de la ley de extinción de dominio, el proyecto que cursa actualmente en el Senado, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de uso de medios digitales del Poder Judicial, ¿en qué va ese proceso en el Senado de la República? ¿En qué? El proceso del proyecto de uso de medios digitales del Poder Judicial, que está... Primera lectura, contraviniendo inclusive en algunas de nuestras recomendaciones, la Cámara de Diputados pues acogió gran parte de las observaciones que nosotros hicimos, porque siempre hemos establecido que no estamos opuestos a la implementación de mecanismos tecnológicos en la Administración de Justicia, pero siempre sobre la base del respeto a las garantías procesales. Nosotros entendemos que la República Dominicana, como ningún país, ningún sistema de justicia en el mundo, puede darse el lujo de eliminar el archivo físico, y no puede darse el lujo tampoco de la obligatoriedad de las partes de depositar la documentación original, como está planteado en el proyecto de ley que como vino de la Cámara de Diputados y como fue aprobado en primera lectura.
entendemos la necesidad de modernizar, pero no sobre la base del menoscabo del debido proceso consagrado por la Constitución de la República. ¿Y en este proyecto qué se contempla con el tema de defecto? Se establece la posibilidad, porque en primer lugar se consagra la obligatoriedad de consentimiento en materia virtual, que tiene que ser de manera expresa emitido. Si tú no consagras, si la parte demandada no establece, no escoge ninguna opción, pues automáticamente por default se impone la presencialidad. ¿Cuál es nuestro temor? Nuestro temor es el asunto del archivo físico. Para contestar tu palabra en defecto, si te cogen un defecto en la virtualidad, tú vas a tener un plazo de 5 días para solicitar la reapertura y el juez te la tiene que conceder de manera obligatoria. Pero te repito, o sea, nuestro temor es el problema de la debilidad en materia de sostén de las distintas decisiones judiciales si finalmente se aprueba una pieza legislativa prescindiendo de la necesidad de los archivos físicos. Entiendo. ¿Y tú crees que en el Senado se apruebe esa pieza legislativa? ¿Perdón? Si tú crees que en el Senado se va a aprobar ese proyecto legislativo. Bueno, el problema fundamental es que nosotros tenemos un Congreso muy vulnerable. Imagínate tú un Senado de la República que en el día de hoy tenga el tupé, tenga la caradura de decir que la ley de extinción de dominio es ordinaria y la van a aprobar así. Óyeme, desde el mismo instante de que eso pase, de que esa legislación pase como ordinaria, óyeme, ese Senado de la República pasará a la historia como un ente totalmente desacreditado, porque de corazón, si eso pasó así, cualquier cosa puede suceder en el Senado de la República, y lo lamento que me tenga que referir en esos términos a un órgano presidido por un amigo que es el ingeniero Eduardo Estrella, porque yo te reitero, tú que eres abogado y Valentín que también es abogado, discutir el carácter orgánico de la ley de extinción de dominio que versa esencialmente sobre el derecho fundamental a la propiedad, óyeme, es como meter la mano en agua y preguntarse si se te va a mojar la mano. Eso es una maldita locura. Surún, perdóneme la palabra. Surún, como tú hablas de subterfugios, y me gustó mucho que utilizaras el término, ¿qué te parece a ti sacar del ámbito, de la esfera del derecho penal, que es el derecho natural que rige todo lo que tiene que ver con crímenes y delitos, para determinar ilegalidad de un bien porque es procedente de una acción criminal, sacarlo del ámbito de lo penal y llevarlo al ámbito de lo civil, que es lo que es la ley de extinción de dominio? ¿Eso no es un subterfugio también? Mira, esa ley está sujeta a determinadas maniobras fraudulentas, antiéticas, inmorales, para hacerla fracasar, Valentín. O sea, lo que pasa es que vivimos en un país de muchos intereses y aquí hay mucho en juego. Estamos hablando de fortunas que han sido edificadas sobre la base de la Comisión de corrupción administrativa, corrupción empresarial, narcotráfico, que están moviéndose en el Congreso Nacional para que eso no se apruebe. Y el último de esos esfuerzos, el sabotaje más peligroso, es aprobar esa ley mediante el procedimiento de ley ordinaria, porque eso es garantiza seguro que no va a haber nada. Y que el Tribunal Constitucional, porque tú y yo no sabemos el truco en materia de justicia, tú lo mandas así, como hacen algunos muy pocos ministerios públicos cuando desean cargar a alguien. ¿Qué hacen? No someten la prueba en los expedientes, en la acusación, para que sea el juez que lo descargue. Ah, no, fue el juez que lo soltó al delincuente. Fue el juez que lo soltó. Mentira, fuiste tú. Como es mentira que están apoyando la ley de extinción de dominio. Mentira. No quieren que haya. Y están engañando al país con una supuesta moralidad. Doble moral son todos. Bueno. Señores, después de haber escuchado pues esta interesante entrevista, vamos a darle las gracias a nuestro querido amigo Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Surún, muchísimas gracias por habernos acompañado. El Señor te bendiga y los bendiga a todos. Un abrazo. Y a usted también, mi querido. Bueno, señores, si a ustedes no se muevan de ahí, recuerden que seguimos con más contenido aquí en Rumba 98.5 FM. No se muevan, que ya vienen los poderosos.